Buenas, mi nombre es Rey, bienvenido a Tejeda Ramírez, matrícula 1205302. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistema Computacional y pertenezco a la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. Hoy voy a exponer sobre algunos aspectos y temas de los métodos numéricos. Comenzamos. Los métodos cerrados o de intervalos se conocen como una ocupación de los métodos que aprovechan el hecho de las funciones que cambian de signo en la densidad de una raíz. En general se menciona que los métodos numéricos se dividen en dos grandes categorías. Estas son los métodos cerrados y los métodos abiertos. En el caso de los métodos cerrados, estos se encargan de obtener dos valores iniciales para que estén al lado de la raíz, entre otras. El método gráfico. Los métodos gráficos sirven para dar una comprensión visual de las técnicas. Esta se desarrolla mediante formulación de errores para ayudar a determinar el trabajo computacional que se requiere para estimar la raíz con un nivel de precisión, especificación y prevención. Los métodos gráficos también sirven para dar ideas geométricas o geográficas en los casos de los métodos abiertos y sus funciones. Las técnicas gráficas. Las técnicas gráficas se pueden utilizar a menudo para resolver problemas complejos donde los resultados no son muy precisos. Este tipo de técnica está muy limitada a los problemas que pueden describirse usando tres dimensiones o menos. También son instrumentos cuya proyección es utilizada por un proceso de psicodiagnóstico a fin de la exploración de aquellos aspectos más arcaicos y primitivos de los sujetos primitivos a nivel básico de la organización e integración de la subjetividad. Métodos Vicencio. Este tipo de método también es conocido como de corte binario, de participación, de intervalo o de Bolzano. Es un tipo de búsqueda que incrementa en el que el intervalo se divide siempre a la mitad. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, este se va a evaluar en un valor de función de un punto medio y la posición de la raíz se determina citándola en el punto medio del subintervalo. Criterio de paro y estimación de errores. Este criterio son reglas que se tienen que cumplir para que el método pare y no se quede en un ciclo. Se puede decir que hacen los algoritmos pares de búsqueda de raíz. Dicha estrategia es inconveniente ya que la estimación del error en el ejemplo que vimos en el libro que el maestro envió por el grupo, vemos que en este se basa el conocimiento del valor verdadero en la raíz de la función. Métodos de la falsa posición. Este tipo de fórmula que estamos viendo en la pantalla es la que corresponde a la posición, en donde el valor de x es calculado por la ecuación que va a reemplazarse después, y cualquier de estos valores iniciales, sea x de y o x de u, y esas funciones van a dar un valor de una función con el mismo signo de f de x por r, de tal forma que los valores ya describidos más arriba se van a encerrar en la verdadera raíz. Es también una técnica que permanece válida para determinar raíces si sus métodos se aproximan por fuerza bruta. En realidad es ineficiente. La falta de posición es una alternativa basada en una visualización gráfica. Desventajas de los métodos de la falsa posición. Aunque el método de la falsa posición pareciese ser siempre la mejor opción entre los métodos cerrados, hoy en caso hay funciones de distintos tipos de manera y de distintos tipos de definiciones. En efecto, con el ejemplo que vimos también en el libro, existen casos donde el método de Vicencio ofrece mejores resultados. De esta manera, después de 5
iteraciones en el error verdadero, se va a reducir a un 2%. Luego, después de 5 iteraciones en el error verdadero, solo se va a reducir al 59%, entre otras cosas. Método de la falsa posición modificada. Esta es una forma de disminuir la naturaleza unilateral de la posición consistente en obtener un algoritmo que, que se detiene cuando se estanca, no de los límites del intervalo, también. Y en dado caso que ocurra esto, se debe dividir a la mitad el valor de la función en el punto de estancamiento. Este tipo de método va a recibir el nombre de método de la falta de posición modificada. Búsqueda por incremento y determinación de valores iniciales. Además de verificar una de las respuestas individuales, se debe determinar si se ha localizado, sea tanto la raíz posible como entre otras que se asimilen. Como se menciona anteriormente, por lo general una posición gráfica de una función se encarga de ayudar y realizar dichas tareas. También una posición que se incorpora en una búsqueda incremental al inicial del programa también es favorable. Esto consiste también en empezar en un extremo del intervalo de interés y realizar las evaluaciones de las funciones pequeñas e incrementadas a lo largo del intervalo. Métodos abiertos. Los métodos abiertos son basados en la formulación del requerimiento de un solo valor inicial que este es conocido como X o que empiece con un número par entre ellos, pero que no necesariamente se encarga de encerrar la raíz. Algunas veces podemos decir que este método también es divergente o suele ser un método que se aleja de la raíz verdadera. Sin embargo, cuando los métodos abiertos convergen, en general lo hacen mucho más rápido que los métodos cerrados, ya que convergen de una forma muy abierta. Iteración simple de los puntos fijos. Como ya hemos visto anteriormente en la formulación de los métodos abiertos, esto se encarga de una fórmula para predecir la raíz. Esta fórmula puede desarrollarse como una iteración simple de punto fijo. Esto también es llamado como iteración de punto o sustitución sucesiva en métodos de punto fijo. Método gráfico de dos curvas. Este tipo de método se utiliza para ilustrar la convergencia y la divergencia de las interacciones de los puntos fijos. Las ecuaciones de dos curvas se grafican por separada de tal manera que éstas se usan para valorar el valor de x y para obtener una aproximación de x a la y, separada en la ecuación e de menos x es igual a 0 en dos partes y se determina su raíz en forma gráfica. Método de Newton-Raphson. Este tipo de formulación de Newton-Raphson es una de las más utilizadas. Si el valor inicial es par en la raíz 6, entonces se puede trazar una tangente desde el punto 6 de Fx entre 6 de la curva. Por lo común, el punto donde se está la tangente es cruzado en el eje y representa una aproximación mejorada de la raíz. Desventaja del método de Newton-Raphson en la raíz múltiple. Aunque en general el método de Newton-Raphson es muy eficiente, hay situaciones donde se comportan de manera deficiente. Por ejemplo, en el caso de las especiales de la raíz múltiple, que se realizan más adelante en este mismo capítulo, vamos a ver en el libro cómo podemos solucionar eso. Sin embargo, también cuando se trata de raíces simples se encuentran dificultades entre otras. Sistema de ecuaciones no lineales. Este es un conjunto de sistemas de ecuaciones que comparten dos o más incógnitas. La solución de un sistema de ecuación son todos los valores que son válidos para todas las ecuaciones o los puntos donde grafican de las ecuaciones que se intersecten. Ecuaciones auxiliares. Cuando una ecuación es auxiliar, es igual a 0 y esta recibe el nombre de ecuación auxiliar o característica. Estas también son ecuaciones algebraicas de grado n.